Si podemos leer nuestras Biblias el día de hoy al libro de Éxodos, capítulo 17, versículo 8. Y pueden decirme cuando lo tengan. Si no lo tienen, va a estar en las pantallas. Y como siempre, que darle una bienvenida a nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Es un privilegio tenerles. Amén. Pero dice así en el nombre de Jesús. Entonces Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres, sal y pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro lado. Y así sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para memoria y repítelo a Josué, porque borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos estar aquí. Pido que seas tú quien vaya a ser exaltado y glorificado en esta tarde. Que seas tú quien hable por medio de nosotros, por medio de mí, del traductor. Unge nuestras bocas, nuestros labios. Unge cada corazón y cada persona en totalidad, para tener nuestros oídos y corazones abiertos, inclinados a tu palabra. Que seas tú, Señor Jesús, en este instante, de lo cual nosotros estemos dispuestos a escuchar. Que seas tú quien se ha manifestado, que sea glorificado, y que seas tú quien hables. Confiamos en ti y en ti solamente, Señor Jesús. Dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Moisés, Aarón y Hur. Gloria a Dios. En este tiempo, en esta escritura, Israel se encontraba confrontado con un ejército de Amalek, un pueblo que odiaba a Israel. Y Jesús le había dado por victoria a Moisés y al pueblo de Israel, mientras, con una sola condición: que Moisés mantuviera sus brazos levantados. Muchos pueden especular sobre el significado de ello, pero en lo cual me quiero enfocar yo es este principio. Moisés fue dado palabra de Dios, él le había dado la pelea, mientras que tuviera las manos levantadas hacia Dios. Pero el problema era no lo podía hacer solo. Quiero predicarles un poco en esta tarde sobre no puedo hacerlo solo. Moisés era un gran hombre usado por Dios. Moisés hablaba con Dios. Moisés fue quien Dios usó para liberar al pueblo. Fue quien guió sobre el Mar Rojo y fue el quien fue usado grandemente por Dios. Pero se llegó el momento con confrontación, donde Moisés necesitaba ayuda y respaldo de los quien lo rodeaban. Va a llegar un punto en cada uno de nosotros donde nos vamos a encontrar cansados o en momentos con gran dificultad, sea en lo físico o en lo espiritual,
donde se nos va a hacer bien difícil hacer algo al respecto. Es difícil a veces cuando nos encontramos cansados seguir adelante. Es difícil a veces cuando nos encontramos cansados levantar nuestras manos y adorar y exaltar. Es difícil a veces cuando nos encontramos en momentos con gran dificultad poder decir: Señor, aquí estoy, levantando mis manos una vez más, esperando la victoria. Lo impactante de esta historia es también, nos podemos cansar cuando estamos prevaleciendo y aún en derrota. El caminar puede cansarse. En el caminar con Dios puede cansarse uno. En enfocarse en hacer las cosas bien, en momentos de debilidad, en no ser distraído o dejarse caer a ciertas cosas que nosotros sabemos que si no somos cuidadosos pueden ser lo que nos derrumba. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos de nuestros hermanos y hermanas. Va a llegar un momento donde para poder seguir adelante vamos a necesitar a un Aarón y a un Hur, que nos van a poder ayudar a levantar nuestras manos una vez más cuando nos encontramos cansados. Yo no puedo hacer esto solo. Necesito gente a mi alrededor, hermanos y hermanas que aman a Cristo. Hacerlo solo será muy difícil. Es muy fácil en momentos de cansancio sentarse y tomar una siesta, y cuando se levanta y el momento de levantarse ya ganó Amalek y todos sus ejércitos mataron a todos los de nosotros. Es fácil a veces poder distraerse o tomar un descanso o no necesariamente seguir hacia adelante y a veces retroceder cuando no tenemos gente a nuestro alrededor que aman y sirven a Dios también. Se va a hacer necesario rodearnos con gente que están enfocados en victoria y en amor a Dios sobre todas las cosas para poder tener éxito en momentos de gran dificultad. Como lo dije anteriormente, yo no puedo hacerlo solo y usted tampoco. Pero por eso es que Dios nos ha dado unos a los otros como ayuda y respaldo. Una de las cosas que había tratado de enfocar cuando recién tomé la obra era esto: crecer con Dios, crecer en unidad y crecer en número. Pero la parte en la cual me quiero enfocar es crecer en unidad. Somos un cuerpo y somos una iglesia. Todos nos vamos a encontrar en momentos de gran tentación o cansancio. Pero en ese instante es cuando deberíamos de orar y ayunar y respaldar los unos a los otros, a hacer el bien y no el mal, a seguir y continuar y no rendirnos y sentarnos, no retroceder pero sino seguir adelante, a enfocarnos en lo que sigue y en la victoria que está por delante y no dejarnos caer por vencidos. Si anhelamos ver victoria, si anhelamos ver crecimiento, si anhelamos ser una iglesia saludable, si anhelamos ser una familia que puede continuar creciendo y experimentando éxito, se requiere que nosotros podamos respaldarnos, orar los unos por los otros, edificarnos unos a los otros y mantener una cosa en la mente: en Cristo podemos juntos. No podemos cumplir lo que Dios tiene por delante solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Hay momentos donde todos caemos en pensar de simplemente nomás rendir. Será mucho más fácil dejarlo todo atrás. Será mucho más fácil nomás rendirme por completo y no tratar de enfocarme en el cambio necesario o en lo que se debería ser confrontado.
Es más fácil simplemente nomás quedarme por rendido, sentarme y no volver y no seguir porque estoy cansado o cansada. Es fácil, pero por eso es que hay gran importancia en asegurarnos que podemos respaldar y ayudarnos como Aarón y Hur. Todos necesitamos un Aarón y un Hur en nuestras vidas. Se puede manifestar de diferentes formas, en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero lo importante es entender que nos necesitamos los unos a los otros. Hay momentos donde quiero aclarar, donde nos encontramos en momentos de soledad, donde nos podemos sentir aislados, aún en escenarios donde hay mucha gente o en eventos. Podemos estar en una fiesta o un grupo, algo de podemos encontrarnos en un montón de diferentes lugares, rodeados de muchas personas. Y aún así sentirnos aislados, nadie entiende lo que estoy pasando, me siento solo, mi batalla es única. Y es fácil ver a su alrededor y sentirse desanimado, sentirse cansado. Estoy aquí solo, sigo fallando, sigo batallando, estoy cansado y aquí están los demás. Sintiéndose como que si no puede alcanzar a los demás, no puede estirar la mano, agarrar la ayuda de alguien más. Pero eso no es cierto. Sí hay momentos donde nos podemos encontrar en el desierto, donde Dios nos está moldeando y transformando, pero no más porque estamos en ese proceso no significa que deberíamos estar aislados, sin relación o comunicación con Dios o los demás, sino el contrario. Es donde deberíamos enfocarnos más en la transformación positiva que está ocurriendo y aprender a depender de los demás por medio de ayuno y oración. No hay nada mal que cuando uno esté batallando, preguntarle a sus hermanos o hermanas por ayuda en oración, o por respaldo, o por consejo. No hay nada mal en alcanzar a su vecino, a la persona enseguida de usted diciendo: estoy batallando, estoy cansado, puede orar conmigo, puede respaldarme, puede ir conmigo, podemos estudiar juntos, podemos leer la palabra de Dios juntos, podemos crecer juntos. No estamos solos, no estamos aislados, sino tenemos un cuerpo, tenemos una familia donde estamos bajo un solo Dios y un solo nombre que trae salvación. El desierto no significa un proceso donde estamos aislados. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos hacerlo solos. Y no más porque Dios está tratando con nosotros de manera personal o una manera individualista, no significa que debemos caminar completamente aislados. No más porque Dios está trabajando en nuestras vidas personales, no significa que deberíamos estar encerrados en un cuarto con las luces apagadas llorando de tristeza. Lo digo por experiencia personal. Dios sabe que me he encontrado en esos lugares muy seguido. Es fácil sentirse cansado e aislado. Nadie me ve, estoy aquí rodeado de gente, pero nadie me entiende, nadie me puede ver. Estoy tan solo. Es fácil pensar esas cosas. Pero por eso es de que en la iglesia o en el cuerpo de Dios, Dios ha puesto gente como Aarón y Hur para poder ayudarnos a levantar las manos una vez más cuando pensamos que ya no podemos. Cuando que es tan fácil pensar simplemente nomás rendir y caminar lejos de todo esto.
Es tan fácil hacerlo cuando estamos aislados, pero cuando tenemos una familia, cuando tenemos a Aarón y a Hur a nuestro lado, es fácil seguir. Es fácil una vez más orar. Es fácil una vez más reconocer y recordar lo que Dios tiene por delante y la victoria que está a nuestro alcance. Es tan importante entender, no podemos hacerlo solos. La victoria está al alcance. Ahora más que nunca es cuando nos necesitamos los unos a los otros, cuando debemos orar los unos por los otros, cuando debemos edificarnos los unos a los otros, respaldarnos los unos a los otros, traer edificación los unos a los otros, no por nada más, sino por el amor a Dios y por la victoria que Dios tiene para nosotros, para nuestros hermanos y hermanas. Dios quiere traer bendición, quiere traer crecimiento, quiere traer victoria, pero se requiere unidad. Eclesiastés 4:9 a versículo 12 lo dice de esta manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae, perdón, lo puse mal aquí. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos se acuestan juntos, se mantendrán calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay significancia en entender que hay poder en número. Uno, cuando es atacado, es más fácil ser derrotado, pero con dos puede haber resistencia, y con 3 puede haber crecimiento y puede haber derrota en cualquier cosa que venga contra ellos. Es importante entender la significancia de nosotros estar ahí los unos por los otros. Que cuando alguien tropezca no diga: no, hombre, este vato otra vez, míralo ahí, está de payaso. O a veces nosotros mismos nos atropellamos o nos atropezamos y ahí estamos en el piso junto con ellos. Si tú te caes, yo también me caigo. Gloria a Dios. Aquí estamos los dos en el piso. Y ahora, ¿quién nos va a levantar? ¿Quién sabe? Pero ya que estamos en el piso, hay que llenarnos de lodo. En lugar de ayudar, empeoramos la circunstancia. En lugar de edificarnos, estamos envolviéndonos en más lodo, más tierra. Todo se empolva. Va a aparecer mi hijo cuando se cae todo el tiempo. Tiene manchas de tierra y moretones por todas partes todo el tiempo. No lo pegamos en la casa, me quiero que sepa. No lo estamos golpeando en la casa de esa manera, gloria a Dios. Se lo hace solo. Pero es igual. En lugar a veces de respaldarnos o ayudarnos, empujamos, nosotros también nos aventamos al piso, o simplemente juzgamos y criticamos. Si alguien decide no levantarse, no se tire usted también al piso. Manténgase parado. Ofrezca la mano, si no la quiere, ni modo, a continuar. Pero no podemos hacerlo solo. Nos necesitamos los unos a los otros en momentos de dificultad, en momentos de problemas, en momentos de soledad, en momentos de tristeza y de dolor. Poder tener a alguien a nuestro lado que nos pueda agarrar, nos pueda levantar con la mano. Que en momentos de tristeza o momentos de dificultad, cuando sentimos que ya no podemos levantar nuestras manos una vez más, tengamos a nuestro hermano o hermana y podamos levantar nuestras manos una vez más y alcanzar la victoria que está por delante. No podemos hacerlo solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Habla también de mantenerse calientes. Una persona en el invierno fácilmente puede morirse si no tiene calor.
en inglés se dice hypothermia, no sé cómo se dice en español, hipotermia. En realidad no lo sé, gloria a Dios, pero es cuando sucede cuando una persona está demasiado fría y comienza a congelarse el cuerpo y comienzan a parar de funcionar los órganos y todas las cosas internas que mantienen el cuerpo vivo. Nos necesitamos los unos a los otros en momentos de frío o de tribulación. Los pingüinos emperadores son reconocidos por tener esta táctica. Viven en lugares muy, muy fríos, en Antártica, y durante los inviernos muy feos y fríos, hacen un grupo, hacen círculos de cientos, a veces miles, de lo que tengo entendido, durante la tormenta, uno contra el otro, para mantenerse en calor. Pero los de afuera no solamente se mantienen afuera, sino también comienzan a rotarse. He visto videos desde niño, siempre se me hizo tan interesante que en momentos tan fríos los pingüinos comienzan a rotarse. Los que están afuera pasan hasta el centro y luego se regresan afuera. Siempre se mantienen calientes y siempre se mantienen en una zona de calor donde pueden sobrevivir aún las temperaturas más frías, trabajando juntos como equipo. Si un pingüino se queda aislado, muere. Se requiere para que la especie de este tipo de pingüino pueda continuar sobreviviendo, se requiere unidad, se requiere trabajar junto como equipo y se requiere apoyo y respaldo. Si no, muere. Un pingüino aislado fácilmente muere. Es lo mismo con nosotros como iglesia. Si usted se pone en una zona aislada, fácilmente se puede congelar hasta el punto de muerte. Nos requeremos los unos a los otros. Los jóvenes fueron a acampar este fin de semana. La casa de campaña de los varones estaba muy fría. Hicieron precisamente eso. Como 3 o 4 se pusieron todos juntos, había uno en medio, habían 2 en medio, afuera, y pudieron sobrevivir la noche muy difícil. Calientitos juntos, todos abrazados, bien bonitos. Gloria a Dios. Santo. Pero esta frase, hay gran significancia a este ejemplo. Aún en eso. Bueno, voy a contar mi historia. Sí estaba bien frío y bien inconfortable. Pero en poder mantenernos cercas y unidos a la gente que nos rodea, con el mismo enfoque en crecer y amar a Dios sobre todas las cosas, va a ser mucho más fácil sobrevivir una tormenta. Va a ser mucho más fácil sobrevivir el frío. Va a ser mucho más fácil sobrevivir una tropieza. Va a ser mucho más fácil sobrevivir un momento de dificultad o tribulación. Va a ser mucho más fácil sobrevivir cualquier ataque o cualquier cosa que el enemigo mande en nuestra dirección, porque no estamos solos, somos una familia. Aquí estamos los unos por los otros. Aquí estamos orando los unos por los otros. Estamos creciendo en su conocimiento, estamos creciendo en poder y autoridad y unción, porque estamos trabajando juntos como equipo. Somos una iglesia, un solo cuerpo bajo Cristo. No podemos hacerlo solos. Es fácil caer víctima de la ideología de que es más fácil hacerlo solo. Soy un equipo de una sola persona. Soy un ejército de una sola persona y voy a vencerlo todo solo. Tarde o temprano va a llegar el punto donde va a ser demasiado y no va a poder continuar. Sus brazos se van a cansar y van a tener que bajar, y el enemigo va a ganar la victoria, va a tener la victoria.
Es tan esencial no caer víctimas a la ideología de que estamos aislados, porque no lo estamos. No estamos aislados. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Aquí estamos para respaldarnos y levantarnos. Dios desea que su iglesia crezca en unidad, en amor y apoyo mutuo. Es por eso poder entender la importancia del pasaje anterior. Esto corre más profundo que una amistad. Corre más profundo que una simple amistad entre amigos. Es más profundo. Es una relación de apoyo. Es una hermandad. Es algo donde hay amor y apoyo los unos por los otros, con el enfoque de poder llegar al lugar que Dios tiene indicado para cada uno de nosotros. Pruebas son difíciles solos, aún en la escuela. Voy a admitir algo que no me gustaría admitir, pero ni modo. Cuando estaba en la prepa, estaba muy difícil al inicio en hacer muchos de los cursos. Convencé a mi primo a meterse también a la escuela en homeschool o a la escuela en casa, y nos ayudamos los unos por los otros. Si hacíamos cierta tarea, después de haberla cumplido, agarrábamos las respuestas correctas. Yo le dije, tú haz un curso y hago el otro, y nos damos la respuesta cuando terminamos. Gloria a Dios, fácilmente, todo ves para arriba. Terminamos a un paso demasiado rápido y los dos nos graduamos en una edad temprana. Pero el punto que estoy tratando de hacer, aunque es un mal ejemplo, Dios perdóname, no estoy promoviendo chapuza, pero es aún hasta lo más sencillo, aún con cosas de escuela o de trabajo. Aún la escritura dice, es más fácil. Hay más recompensa para aquellos que trabajan de dos que uno solo como individuo. Pueden tener más éxito, pueden cumplir más, pueden hacer más cuando dos trabajan juntos que una sola persona. Es igual que nosotros. Podemos cumplir más juntos que aislados. Podemos vencer más juntos que aislados. Podemos crecer más juntos que aislados. Podemos crecer más como grupo que cualquier otra cosa. Podemos crecer más como grupo si no nos caemos víctimas a la ideología. ¿Estoy solo o tengo que hacerlo solo? Tenemos hermanos y hermanas que pueden orar y ayudar y ayunar por nosotros. No podemos hacerlo solo. Se requiere apoyo. Hubo una escalación severa en suicidio y en daño a sí mismo durante el año 2020 adelante, cuando llegó COVID. Durante esa etapa donde todos tenían que estar aislados, comenzaron a escalarse los reportes de depresión, de soledad, de tristeza, de agonía, de suicidio y adelante. Una de las cosas que puede traer la derrota más fácil a una persona, más fácil que las drogas, más fácil que cualquier otra cosa, es la soledad. La soledad más bien es una causa que lleva a muchas personas a hacer cosas que no desean. Llevan muchas personas al abuso de drogas o al abuso de ciertas cosas que traen destrucción a sí mismo o al cuerpo. La soledad es algo muy peligroso. Aislarse es muy peligroso. Aislarse lejos de las cosas de Dios y de los unos de los otros puede traer mucho dolor y sufrimiento a un paso demasiado rápido que no podemos ni siquiera demostrar resistencia y no podemos ni siquiera anticiparlo.
Es tan importante entender, solos no podemos, pero unidos en Cristo, la victoria está al alcance. Juntos y unidos, en amor a Dios, enfocados en hacer todo por amor a Dios y al prójimo. Oh, va a ser muy difícil poder ser derrotados. Va a ser muy difícil poder dejarnos vencer o dejarnos caer por vencidos. Va a ser muy difícil quedarnos derrotados, porque vamos a tener el apoyo y el respaldo de los unos por los otros. Va a ser más difícil sentirnos solos, aislados y caernos ser víctimas a las circunstancias que nos rodean. Si tenemos gente a nuestro alrededor como Aarón y Hur, nos necesitamos los unos por los otros. Yo necesito de sus oraciones, necesito de su respaldo, justamente como yo sé que ustedes necesitan el mío y el de los demás. Todos somos humanos, todos pasamos por momentos de gran dificultad, tristeza y dolor. Todos pasamos por cosas iguales, donde fácilmente miramos hasta nuestro alrededor. Es fácil contemplar, dejar las cosas atrás. Es fácil contemplar el sufrimiento o la trauma o los problemas de gran dificultad que ha traído o que hemos pasado en la vida anterior. Es tan fácil contemplar en cosas oscuras cuando nos encontramos aislados, cuando nos encontramos solos. Yo, justamente como ustedes, nos necesitamos. Es lo mismo aún en matrimonio. El único hombre que estuvo solo fue Adán. Y Dios expresó de cierta manera sobre Adán. Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Es absolutamente crucial que la persona con la que nosotros nos casemos sea aquella que Dios haya indicado en nuestras vidas. Porque aún a veces cuando nos pueden llevar a nuestra propia derrota. Eva influenció a Adán a desobediencia. Aún la ayuda que Dios había indicado llevó a su esposo a fracaso. Fue culpa de Adán por haber escuchado a Eva. No estoy diciendo de que no deberíamos estar de machistas tampoco, pero debería haber un balance en entender de que no nos deberíamos dejar influenciar fácilmente por lo que nos rodea, sino ser a veces el impacto necesario para seguir y continuar. La respuesta de Adán en ese instante, cuando Eva se dejó caer víctima a sí misma, hubiera haber sido: ¿qué estás haciendo? Dios no anhela esto para nosotros. Debemos mantenernos en unidad, pero en lugar de ayudar, dijo: si tú te caes, yo también. Gloria a Dios. Es importante entender que no podemos hacerlo solos. Y aún a veces cuando no estamos solos, podemos batallar. Pero aún más, me preguntaría lo que Dios estaba pensando en ver a Adán estar solo. Voy a imaginarme a Adán levantando, tenía todos los animales del mundo a su alcance. La tierra todavía no había sido corrupta, tenía hambre, tenía comida, tenía animales, tenía mascotas, lo tenía todo, se podría decir. Y aún así, el simple hecho de que estaba solo fue algo demasiado triste, que aún Dios mismo dijo: no es bueno de que el hombre esté solo. En un matrimonio es necesario
que para que haya éxito, la pareja se pueda respaldar el uno al otro. En una relación se requiere respaldar el uno al otro. He visto muy seguido matrimonios terminar en fracaso o en cosas muy tristes y depresantes por la causa de que una persona decidió hacer su propia cosa y los dos se aislaron y hubo una gran división entre los dos. Se requiere unidad en un matrimonio para que tenga éxito. Se requiere unidad en una familia para que pueda obtener éxito. Se requiere unidad en una iglesia para que pueda haber éxito. Se requiere ver unidad en trabajo para tener resultado. Se requiere unidad en cada aspecto de nuestras vidas. Si anhelamos ver crecimiento, un sentir de continuación hacia adelante. Como le he dicho anterior y lo voy a repetir una vez más, no podemos hacerlo solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Dios mismo dijo de Adán, el único hombre que estuvo solo en todo el planeta, no es bueno de que él esté solo. No es bueno de que estemos aislados. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos las oraciones de los unos a los otros. Necesitamos el respaldo. Necesitamos la mano. Necesitamos la edificación y el apoyo. Voy a terminar con esto. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3 lo dice de esta manera. Después de esto, el Señor designó a otros, séntate a 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucho, pero los obradores pocos. Por tanto, pidan al Señor de las mies que envió obreros a sus mies. Vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Yo sé que fue poco difícil de entender con mi leer. Ay, disculpen. Pero Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a cada lugar a donde deberían de ir, predicando el evangelio y las buenas nuevas, haciendo del trabajo que Dios había ordenado. Jesús sabía que probablemente hubiera sido muy difícil si hubieran ido solos. Pero no solamente eso, los envió de dos en dos, porque dijo, van a estar en medio de lugares donde la gente va a parecer lobos. Envió como corderos en medio de lobos. Es fácil a veces, en momentos de soledad, caer víctima a las circunstancias en nuestras vidas personales. Todos en este lugar, en nuestras vidas personales, nos encontramos con problemas, sean de familia, sean de trabajo, sean de relación, sea lo que sea. Todos podemos caer víctimas a las cosas que este mundo ofrece. Por eso es de que no es bueno hacerlo solo. Por eso es de que Dios envió de dos en dos. Porque en hacerlo solo uno fácilmente puede ser derrotado y puede ser víctima. Pero para cumplirse lo que Dios tiene por delante, se requiere unidad. Se requiere trabajar como equipo. Dios los envió juntos para predicar el evangelio. Dios sabía el propósito que tenía indicado para cada uno.
Dios sabía lo que venía por delante. Y por medio del proceso, Él sabía que iba a ser más efectivo si los discípulos tenían a alguien a su lado. Y el resultado fue tremendo. Hasta este día podemos hablar de las obras que los discípulos hicieron y se podría decir que estamos aquí por los sacrificios que ellos hicieron. Fueron dispuestos a predicar el evangelio y a repartir las buenas nuevas, no importar qué sucedía. Pero no fueron solos. Tenían a gente a su respaldo. Tenían gente a su alrededor donde se podían apoyar y levantar los unos a los otros. Lo podemos ver muy común aún en la naturaleza. Animales trabajando juntos en la misma especie. Las orcas cazan juntos. Los leones cazan juntos para sobrevivir y tener mejores resultados y ser más eficientes en su manera de sobrevivir. Si anhelamos tener la victoria, nos necesitamos los unos a los otros. Todos pueden ponerse de pie, el altar está abierto.